Marcos capítulo 14, por favor, vive conmigo el versículo 66 en adelante. El título de este pasaje se llama Pedro niega a Jesús. Ese es el versículo de esta palabra, el título de este pasaje. Dice la Biblia que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, ¿que se qué? Mirándole dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y vamos a leer Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Mateo 10, 32 al 33. Dice la Biblia, así que todo aquel que se declare por mí ante los hombres, esta es otra versión, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice esta versión, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo, Señor, en esta mañana, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a creer en ella, a vivir por ella y a caminar en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si le dan un aplauso, déselo fuerte. Bien, les leo esta historia para, como manera de introducción, esta historia ficticia, o no tan ficticia. Esta historia la encontré en internet y dice así más o menos. Dice, el tribunal lleno de personas. El murmullo crecía a cada minuto. Y el testigo sale de su asiento y se dirige al estrado. Cruza una mirada con el acusado. Sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre. Ni un gesto, nada. Y todos a la espera de su respuesta. Y el momento no tarda. El abogado le pregunta si estuvo el día tal, a determinada hora, con su cliente. Un sí o un no determina si se queda en libertad o no el acusado. Daría sustento a la versión del implicado. Sería la coartada oportuna y perfecta para que el acusado salga en libertad. Y el testigo responde, no lo conozco y no sé de qué me habla. Negarlo fue tanto como dictarle una sentencia. Desconocer largos años de amistad, secretos compartidos en la intimidad de una camaradería, pero llegado el momento, una aseveración contundente, no lo conozco. La justicia fue implacable. El testigo negó a su mejor amigo, echó por tierra la defensa, dejó sin piso cualquier argumento. Ahora piense ahora que quizá el acusado hubiese sido usted, que estaría con la esperanza de que en un momento de crisis
su amigo más cercano, le diera respaldo, le brindara apoyo y testificara a su favor. Pero usted recibe una sorpresa desagradable de su amigo que dice de usted: no le conozco y yo no sé de qué me habla. Aquel en quien confiaba públicamente le negó y lo desconoce como su amigo. Esa misma sensación fue probablemente la que sintió Jesús cuando escuchó y cuando en su momento más crucial de juzgamiento vio que su amigo Pedro le negó y negó conocerle. Pongámonos en contexto para los que no saben. Jesús estaba siendo llevado preso, cruza una mirada con Pedro y Pedro dice: no conozco a tal hombre. Ahora escuche esto: solo puede negar quien conoce, no quien no conoce. Si yo no conozco a alguien, no puedo negar que lo conozco porque honestamente no lo conozco. Yo niego a quien conozco, con quien tuve una comunicación y una relación. Por eso esta palabra es para aquellos que hemos conocido a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo o lo conocieron algún día? Levante la mano. Y los que están por primera vez aquí en la iglesia y quieren conocerle, quiero que sepan que conocer a Cristo tiene una gran responsabilidad. Porque en algún punto de nuestra vida nos sentiremos tentados y atraídos a negarle. Si yo le preguntara a usted en esta mañana: ¿usted, después de que conoció a Cristo, le ha negado? Usted probablemente diría: no, yo nunca he negado a Cristo. Yo nunca he negado conocerle. Pero hay ciertas actitudes que nos indican que sí, en nuestra vida hemos negado a Cristo en algunas ocasiones. Y posiblemente usted en esta mañana diga: no, ya va. Y yo le estoy hablando aquí a gente que tiene 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 1 año en la iglesia, 1 mes en la iglesia. Le hablo a gente que recibió un milagro en su vida, gente que lo conoce porque Dios le restauró la familia, le restauró el matrimonio, le restauró las finanzas, le restauró a sus hijos, hizo un milagro en su salud. A esa gente habla en esta mañana. Yo pregunto: ¿cuántos han recibido algo de Cristo? Levante la mano. Entonces esta palabra es para usted y para mí también. Y vamos a hablar de algunas actitudes, como le dije, que nos hacen negar a Jesús. Número 1, negamos a Jesús siguiéndole de lejos. Negamos a Jesús siguiéndole de lejos. Juan capítulo 3 nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro adinerado y era un sacerdote del Sanedrín, miembro del Sanedrín, era la cúpula religiosa. De ahí pertenecía Nicodemo. Y dice la Biblia en el versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, diga conmigo, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay algo particular de Nicodemo, y es que él no vino de día, él no vino públicamente, él no vino para mostrarse, él vino de noche. Diga conmigo, de noche. Vino cuando todos estaban dormidos. Vino cuando nadie sabía. Vino cuando no habían fotos. Cuando nadie podía sacar una foto de él. Vino de noche. Y vino a consultar a Jesús
Porque aunque Nicodemo sabía, él dice, yo sé que tú eres, yo estoy seguro que tú eres el maestro que hace señales, que viniste de Dios. Y hay gente que está en la iglesia y sabe de Dios, conoce de Dios, Dios le ha hecho algo en su vida, sabe quién es Él. Sin embargo, sigue buscándole a escondidas. Y sigue hablando con Él. De noche quiere decir que lo buscó cuando nadie lo veía. Porque no quería que nadie supiera que Nicodemo era un admirador de Jesús. Por mi posición, por mis amistades, por la gente que me conoce, van a saber que yo admiro a Jesús, pero yo soy miembro del Sanedrín, yo soy miembro de la cúpula sacerdotal. Y yo sé quién es Jesús. Pero no puedo acercarme públicamente a Él, por eso tengo que buscarlo a escondidas. Mientras Nicodemo siguiera consultando a Jesús a escondidas y de noche, nunca crecería en su vida espiritual. Y mientras nosotros busquemos a Jesús a escondidas de los demás, nunca creceremos en nuestra vida espiritual. Tal vez la historia de Nicodemo hubiera sido mucho más amplia y mucho más valerosa en la Biblia si él hubiera seguido a Jesús de cerca, no de lejos. Y es que eso fue lo que le pasó a Pedro también. Dice el versículo 54 de Marcos 14: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Escuche esto: todo aquel que sigue de lejos a Cristo está próximo a negarle. O sea, no se podría negar a Jesús si nos mantenemos cerca de Él. Pero todo aquel que sigue a Jesús de lejos está próximo a negarle. Con tristeza veo gente que viene a la iglesia, no solamente en esta, sino en las iglesias que conozco, y siguen a Jesús de lejos. No, tú les preguntas, ¿tú eres cristiano? Y no te responden que son cristianos. Te responden, no, yo voy a la iglesia los domingos. Pero tú eres cristiano. No, a mí me invitan los domingos y yo voy. No, la pregunta no es esa, ya va. Tú eres cristiano. O sea, yo estoy en un territorio y yo voy a la célula. No, ya va, la pregunta no es esa. Tú eres cristiano. Es que a mí me invitan y yo voy, gustosamente yo voy. A mí me gusta mucho escuchar al muchacho ese. Predica muy bien. Ya va, la pregunta no es esa. Tú eres cristiano. Si tú estás aquí en esta mañana y si tú estás veniendo consecutivamente domingo a domingo en la mañana, déjame decirte que tú estás aquí porque tú estás siguiendo a Cristo. Y sobre ti cayó una responsabilidad de honrarle, servirle y amarle por sobre todas las cosas. Porque la palabra fue clara y lo leí al principio cuando dije que si nosotros le negamos a Él, Él un día también nos va a negar. Los que siguen a Jesús de lejos son los que no quieren hacer un compromiso con Dios. Mientras usted no lo haga, seguirá estando casi a ver algo poderoso en su vida, pero sin verlo. Y hay mucha gente que está aquí en la iglesia y llega a la casa y vive la semana como la vive, pero cuando llega a la iglesia siente una culpa. Porque aquel que siente culpa es porque sabe que está siguiendo a Jesús de lejos.
y como consecuencia lo está negando delante de los hombres. Cuando Pedro comenzó a seguirlo de lejos, ya se sentía con libertad de negarlo sin impunidad. Cuando Pedro comenzó a seguirlo de lejos, ya dijo, ¿qué me amarra Jesús? Lo puedo negar. Y cuando te hacen la pregunta, es evangélico. Porque, seamos honestos, la gente no te va a preguntar cuando quiere hacerlo honestamente y realmente, con buena intención, te va a decir, epa Luis, tú eres cristiano. Sino que te van a decir con un tono sarcástico, epa, tú eres evangélico. Tú eres cristiano. Inmediatamente aquel que está lejos de Jesús va a decir, chico, pues. A veces no dicen no, a veces dicen, pues. Número 2. Negamos a Jesús, negamos a Cristo, viviendo una vida fría. Negamos a Jesús viviendo una vida fría. Marcos 14, 67 dice que Pedro bajó a calentarse. ¿Por qué Pedro bajó a calentarse? Porque estaba frío. O sea, Pedro tenía frío en el momento de la negación. Ahora, cuando nosotros buscamos la estación o el tiempo, la estación donde Cristo fue crucificado, que fue en la Pascua, no era época fría. No era época fría, pero Pedro tenía frío. Porque lo cierto es que cuando en el lugar donde no se reconoce a Jesús, hace frío. No era un frío corporal, era un frío del alma que tenía Pedro. No era un frío de temperatura, era un frío del corazón que tenía Pedro. Y Pedro se arrimó a la fogata ahí improvisada, a los carbones improvisados, porque tenía el corazón frío y necesitaba calentarse. Pero la fogata de los judíos no era buena. La fogata de los judíos no lo calentaba, no le generaba calor. Estar rodeado de la multitud, entre la multitud, no le generaba calor a Pedro. Lo que le generaba calor a Pedro era estar cerca de Cristo. Porque el calor improvisado abraza de repente, pero no calienta internamente. Es externo el calor, pero cuando te alejas, vuelves a tener frío. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Leemos una característica indeseable de los cristianos. Y es, diga conmigo, la tibieza. Diga al que tiene al lado, la tibieza. Dice Apocalipsis 3, 14. 3.14. Apocalipsis 3.14. Lo interrumpieron ahí. Lo quiero leer desde allá para que usted lo lea conmigo también. Dice la Biblia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Diga conmigo, ni es frío ni caliente. O sea, ni lava ni presta la batea.
Ojalá, dice Dios, escuche esto, dice Dios, ojalá fuese frío o caliente. O sea, para Dios es mejor que tú estés en un extremo, o que estés descarriado, o que estés fogoso en el Señor, pero no en el medio. No en la iglesia mandando mensajitos mientras el pastor está predicando. No chateando con el novio, con la novia. No pensando qué vas a hacer en la semana mientras estás en la iglesia. Dios dice, prefiero verte frío, descarriado, bebiendo. O caliente, que tibio, dice el 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos han tomado alguna vez agua tibia? Sí. Provoca. Todo aquel que es tibio le provoca náuseas a Dios. Es fuerte esto. Pero todo aquel que es tibio le provoca náuseas a Dios. Escuché esta frase de un pastor. Y él dijo esto: Dios prefiere a un frío que a un tibio. Porque por lo menos el frío en el fondo sabe que está mal. Pero el tibio está mal, pero cree que está bien. Recuerdo la historia de una muchacha que era cristiana, pero se fue al mundo. Estuvo en el mundo, disfrutó del mundo, se descarrió. Y es decir, cuando estaba bebiendo con sus amigas, le decía: si Cristo viene ahorita, nosotros toditos nos vamos para el infierno. Porque estamos mal. Nos vamos para el infierno, toditos nos vamos para el infierno. Ella sabía que estaba mal. Estaba fría. Pero ella sabía y reconocía que no estaba bien donde estaba. Pero el tibio cree que está bien porque viene los domingos en la mañana. El tibio cree que está bien porque de tiempo en tiempo va a la célula. El tibio cree que está bien porque, bueno, por lo menos estoy ahí, chico. Acompaño ahí en la iglesia, algo es algo. Yo creo que me voy para el cielo. Yo creo que estoy bien. Escuche esto: cuando te alejas del calor de su presencia, comienzas a sentir frío y comienzas a arrimarte a cualquier fogata que te genere calor. Por eso hay gente que por no mantenerse cerca de la fuente de calor divina, cualquier movimientico lo emociona. Al tibio, cualquier cosita le emociona. Un videíto por ahí, un predicador tal, una persona que... Él no hace nada en la iglesia. Él no sirve en la iglesia. Él no tiene compromiso con Dios. Pero cualquier cosita le emociona. No, ¿viste esto? Está terrible. Escuché esto y me emocionó. Vi un videito en TikTok y me emocionó. Y los que están tibios siempre tienen una palabra, una predicación, un mensaje. Pero no tienen compromiso con nadie. ¿Los conoce? Ellos siempre tienen una palabra y Dios te dice esto. Pero no hay compromiso con nadie. Y se emociona. Hermano, esta mañana quiero llamarte a reflexión. Necesitamos entrar en compromiso con Dios. En compromiso con Dios. Porque se nos pedirá cuenta de lo que hagamos en nuestra vida con lo que Él nos ha entregado. Ayer mientras meditaba en esta palabra, yo decía: Señor, qué palabra tan fuerte para mí y para la iglesia. Qué palabra tan fuerte.
Y por momentos lloraba y Señor, no quiero negarte. Ayúdame a no negarte, Señor. No quiero negarte con mis actitudes. No quiero negarte con mi falta de compromiso. No quiero predicar y hablar bonito y publicar videos de bendición, pero no tener real compromiso contigo en esta tierra. Y cuando venga el tiempo del juicio, tú me digas a mí, no te conozco. El problema de calentarse con cualquier fuego de una fogatica improvisada es que cuando te alejas te vuelve a dar frío. Emocionalistas. Dijo un pastor un día, hay gente que viene a la iglesia y es adoradora de la adoración, adoradora de la intercesión, adoradora del servicio, pero no adoradora de Cristo. Y hay gente que es más, lo decía el otro día, lo compartía con alguien. Hay gente que cita a Pablo, a Pedro, a Juan, a Moisés, pero no cita a Cristo. Es más, hay gente que es más paulina que cristiana. Hay más gente que adora a Pablo que a Cristo. Hermano, tú y yo somos seguidores y queremos ser como Cristo. Que los hombres fallan, los hombres tienen errores, pero Cristo nunca falla. Amén, hermano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Yo quiero que lo busque por favor allí en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo estas palabras: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ¿dónde? En ti, por la imposición de mis manos. Lo repito, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, deja de buscar fuego externo, deja de buscar fogaticas improvisadas. Hermano, hay un fuego en ti, en tu corazón, llamado ministerio, llamado compromiso, que tienes que avivar y tienes que expresarlo a la tierra en el nombre de Jesús. Número 3, si no me equivoco, o número 4. 3. Y el último. Negamos a Jesús cuando no asumimos compromisos. Negamos a Jesús. Dijimos primero que negamos a Jesús cuando lo seguimos de lejos. Lo segundo, negamos a Jesús cuando vivimos una vida fría. Y negamos a Jesús cuando no asumimos compromisos. Un cristiano sin compromiso es aquel que lucha entre su inclinación al mundo y los placeres que ofrece. Lucha con la necesidad que tiene de ordenar su vida conforme a lo que establece la palabra de Dios. Ese es un cristiano que no asume compromiso, que está en una lucha entre la iglesia y el mundo, entre Dios y el mundo. Yo no sé si alguna gente hoy dirá: oye, pastor, voy a llevar esta palabra para mí, me voy a descargar completo. ¿Qué cree usted? Oye, lo prefiero. No quisiera que te descargue completo, pero estás vomitado por Dios si eres tibio. Quiero hoy que me diga: pastor, apóstol, hoy me comprometo con Dios. Esta semana me comprometo con Dios. Lo prefiero, lo quiero. Pero Dios dijo, Jesús dijo: ¿te prefiero hasta frío? Te prefiero, pero no tibio. Alguien que no asume compromiso es un cristiano que sabe que el camino de Dios lo llenará de vida, pero se deja tentar por la mundanalidad.
Hechos capítulo 3, versículo 2, nos habla de un hombre que era cojo de nacimiento. Yo quiero que lo leamos. Dice la Biblia, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, ¿dónde? ¿De dónde? A la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, que se llamaba Redención. Podemos cambiarle el nombre, Redención. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Escuché una vez al pastor Dante Hebel hablando tan tremendo de esta historia. Del cojo de La Hermosa, del cojo que colocaban en la puerta del templo. Y es algo raro porque él estaba en la puerta de la iglesia. No nos estamos metiendo con los servidores. Ellos están ahí por asignación. Se meta con ellos. Es una analogía, una metáfora. O sea, el cojo de La Hermosa no estaba totalmente en el mundo, pero tampoco totalmente en la iglesia. Estaba en el medio, ahí en la puerta. Atravesado, como el miércoles. Ni en el mundo, ni en la iglesia. O sea, este cojo sabía todo lo que pasaba dentro de la iglesia. El cojo de La Hermosa se sabía las canciones de la iglesia. Se sabía los versículos. Se sabía y a su nombre. Y él decía gloria, porque yo sé que dice. Grito de júbilo. Él sabía todo, hermano. Todo. Pero también sabía todo lo que pasaba afuera. Todo lo conocía. Adoraba a Dios, pero también vivía el mundo. En la puerta. Cantaba en la iglesia, pero también cantaba con desorden público. Danzaba con las danzarinas, pero también danzaba con las comparsas. Ríase, dice el apóstol, porque después quiero que llore. Daba el 10% de sus finanzas al Señor y el otro 90% a la licorería, a los vicios, los presentes del mundo. Tenía fe en Cristo y pasaba al altar a orar. Pero también prendía una velita a los santos, por si acaso. Creía en que Cristo sanaba, pero cuidó si le sale una culebrilla, porque ahí Cristo no tiene poder. Tiene poder es la bruja que quita la culebrilla. Ese era el cojo de La Hermosa. Mucho de Dios, o mitad de Dios y mitad del mundo. Cojo del alma, minusválido espiritual, lisiado ministerial. Y todo por no comprometerse 100% con Cristo. Y decimos, hermano, comprométete. Porque queremos, hermano, que tú confieses a Cristo públicamente, con tus actos, con tus obras, con tu vida, con tu testimonio. ¿Sabes por qué? Porque no queremos que Cristo te niegue en el cielo. Es nuestra preocupación para ti todo el tiempo, hermano. No queremos que algún día en la eternidad Cristo diga, ¿quién eres tú? Yo estaba en la iglesia, ¿no te acordás? No me vas a ver, tú eres Dios. ¿Me reconoce el pastor? ¿No me vas a reconocer tú? No te conozco. Ayer yo cumplí 16 años de ministerio, de pastorado. Ayer 11 de marzo.
Y viendo la foto, me puse a analizar y a pensar. Uno piensa mucho en los años que ha tenido, en los años que... No sé si usted cuando cumple años también le pasa lo mismo. Usted piensa en su vida, en lo que ha hecho. Y mientras uno más viejo se va poniendo, más reflexivo se pone. ¿Verdad que sí? En ese momento, hermano, yo me miro y yo no era muy maduro. No, hermano. No era muy maduro. Ahí, hermanos, tenía muchos errores. Todavía tengo, pero ahí tenía el triple de errores. En esa foto. Es más, alguien podría decir, y lo dijeron, mi papá fue un irresponsable dándome el pastorado a tan temprana edad. ¿Cómo te va a poner a ti de pastor a tan temprana edad? Y yo veo allá, hermano, y digo, tenían razón. Ese tripón era muy maduro. ¿Qué vio mi papá en mí? ¿Y qué vio mi mamá en mí para darme ese legado? Ahí el apóstol Ramón estaba entregándome su Biblia como un sinónimo de testigo, de legado en una carrera. Todavía tengo esa Biblia, mi hermano. Ahora, cuando yo envío pastores y líderes y les impongo manos, yo ya sé por qué mi papá me entregó un pastorado de esa edad. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo envío a un pastor y a un líder, yo reconozco que en él, que en ella hay una grandeza de Dios en su vida, un ministerio grande. Mi papá seguro vio eso en mí, mi mamá vio eso en mí en ese momento que yo no lo veía. Nadie lo veía. Solo ellos dos lo veían, hermano. Y mi mamá, porque usted sabe que las madres, el hijo de uno siempre es bonito. Y ella siempre me mentía, diciéndome, tú eres el más bonito de todos. Mentira, embuste. Cuando quiero subirme la autoestima, le digo a mi mamá. Mi mamá. Entonces, cuando yo te veo a ti en esta mañana y te doy esta palabra, no te lo doy para hacerte sentir mal. Bueno, sí. Sí. No voy a negarlo. Pero Pablo dice que hay dos tipos de tristezas. Y hay una tristeza que produce arrepentimiento. Y yo lo que quiero en esta mañana es con esta palabra. Es que esto que está haciendo en esta hora, ese sentirse mal, produzca este arrepentimiento y que hoy en la tarde o mañana te digas, Señor, hoy me levanto y me caliento con el fuego de Dios que está dentro de mí. Nosotros necesitamos que alguien nos empuje, que alguien nos emocione, que alguien nos reconozca, que alguien nos motive. Y esta iglesia cree en esa verdad. Esta iglesia se mueve en esa verdad. Por eso siempre, y hermano, usted toma una decisión hoy. Pero siempre vamos a motivarte, vamos a empujarte, vamos a impulsarte. Vamos a decirte, vamos a animarte, porque hay una grandeza en ti que tal vez tú hoy no sabes, pero nosotros como hombres de Dios reconocemos que en ti hay algo grande que puedes expresar en esta tierra. Hermano, no tenemos tiempo para perder. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto por su iglesia. Y cuando Él venga, Él va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Hermanos, mire a su alrededor. Y no voy a poner fatalista, pero es una realidad. Mire a su alrededor. Mire las noticias. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto por su iglesia. Y no viene como cordero, como vino al principio. Viene como león. Y viene como juez. Termino con esto, hermanos. Es hora de revisar
nuestro andar con Cristo. Es hora de ver qué haremos. Porque Pedro negó a Jesucristo. Pero Pedro no terminó sus días negando a Cristo. Porque Pedro se arrepintió. O sea, Pedro, cuando tú lees el versículo que leímos al principio, dice que Pedro, cuando salió, comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido de lo que hizo. Pedro dijo, Señor, ¿qué hice? Judas, como Pedro, también falló. Judas y Pedro fallaron. Los dos fallaron, hermano. Cada uno, diferentes perspectivas, pero fallaron. Pedro falló, Judas falló. Abandonaron a Jesús en el momento menos apropiado. Ahí lo abandonaron. Y cuando lo necesitaron, dieron su peor versión. Es de quien se ríe. Huyeron de la realidad, temieron las circunstancias, no quisieron sufrir con Cristo, se acobardaron. Hermano, cuánta gente cobarde. Y cuántas veces hemos sido cobardes nosotros. Pero también las decisiones finales de Pedro y de Judas marcaron la diferencia. Esa diferencia fue determinante en el destino de ellos en particular. Judas se arrepintió del daño. Judas se arrepintió. Pero en lugar de buscar a Dios en medio de su crisis, fue y se ahorcó. Víctima de desesperación, preso de la cobardía, acudió a la vía más fácil, quitarse la vida. ¿Por qué? Porque él no quería enfrentar la realidad que estaba sufriendo. Él pudo haber buscado a Jesús en busca de ayuda, porque Jesús no le hubiera cerrado la puerta, ellos lo conocían. Jesús era un padre para ellos. Yo le pregunto, hermano, ¿tú conoces a alguien que aún en tu peor momento tú irías a esa persona? ¿Conoces a alguien? Yo conozco. En mi peor momento yo podría ir allá y no sería rechazado. Jesús era Él, eso para ellos. Ellos sabían que Jesús no le rechazaría. Pero Judas prefirió el suicidio. Pedro, en cambio, cometió el error, sintió el peso de la mirada de Cristo. Porque la Biblia dice que cuando Pedro lo negó, lejos de él iba Jesús llevando preso por los soldados, y cruza mirada con Pedro y salió y lloró amargamente y se dispuso al cambio. Y cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, no vemos a un Pedro negando a Cristo. Vemos a un Pedro dando un mensaje tan poderoso que miles de personas llegaron a los pies del Señor. Si tú hoy dices, apóstol, yo he negado a Cristo, hoy es día de arrepentimiento y es el día de convertirnos y de comenzar a hacer lo que Cristo quiere que seamos en esta tierra. No unos anónimos, no unos incógnitos. Ser gente que reconozca públicamente
que Cristo es el Señor. Yo te pregunto, del 100% de tus publicaciones, del 100% de tus estados, ¿qué porcentaje está Cristo en ellos? Pero es que Facebook, Instagram es para memes. Y los que te leen dicen: este no es cristiano. Todo aquel que lo niega delante de los hombres, lo negará. Él lo negará con su Padre que está en los cielos. Pedro, con denuedo, con valentía, con decisión, sin ocultar su fe, predicó un mensaje tan poderoso que miles llegaron a los pies de Cristo. Hoy es día de arrepentimiento. Pero hoy no es día solamente de llorar. Es día de decir: mañana yo me decido y me determino a caminar en el misterio que Dios me ha entregado. No vale quedarnos en la intención. No vale quedarnos con la intención de querer. Porque hay muchos bien intencionados que un día serán juzgados, no por sus intenciones, sino por sus obras en esta tierra. No seremos juzgados por lo que quisimos hacer, pero no hicimos, sino por lo que hicimos, o lo que dejamos de hacer, lo que omitimos hacer en esta tierra. Mi hermano, mi hermana, llegó el tiempo de que los hijos de Dios se manifiesten en esta tierra y cambien el mundo, trastornen las ciudades y traigan un mensaje de esperanza, de salvación y vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie en esta mañana, mi hermano, mi hermana, y levante sus manos al cielo y dígale: Señor y Dios, hoy me determino a pasar de la intención de querer a la acción de servirte en esta tierra, en el nombre de Jesús. Vamos, quiero escuchar una voz en esta mañana de adoración, de oración, de confesión. Vamos, mi hermano, mi hermana, levanta tus manos en esta hora. Muchos ministerios en esta mañana dormidos, escondidos y negados al servicio. Dios te dice en esta mañana: yo necesito que te levantes públicamente y compartas que yo soy tu Dios y yo soy tu Señor. ¿Hasta cuándo me escondes?, dice el Espíritu Santo en esta mañana. ¿Hasta cuándo me vas a esconder? ¿Acaso no significo nada para ti? ¿Acaso no vale mi sacrificio para ti? ¿Acaso no soy nada para ti? ¿Cuál es el legado que dejarás en esta tierra? ¿Qué harán tus hijos cuando crezcan? ¿Qué hará tu familia cuando crezca? ¿Quién eres tú en tu familia? ¿Eres el hombre de Dios? ¿Eres la mujer de Dios? ¿O eres cualquier persona? ¿Quién eres en tu casa? Necesitamos ser Cristo en nuestra casa. Manifestar a Cristo en nuestro trabajo. Manifestar a Cristo en las redes sociales. Manifestar a Cristo en la iglesia y en la calle. Manifestarlo con mi don, con mi talento, con mi habilidad. Que la gente conozca: yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo. Y yo lo confieso y no lo niego delante de nadie. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Padre. Dependo de Él, mi vida depende de Él. Necesito de Él.